Bueno, hola a todos, soy Karen Lago. Vamos a ver el capítulo 32, que es tumores de intestino delgado y colon. Probablemente, como va a ser una charla larga, lo vamos a partir en 2 videos distintos. Pero bueno, arranquemos. Como introducción, porque es importante estudiar ambas entidades, por un lado los tumores de intestino delgado son un problema diagnóstico debido a que son infrecuentes, entonces uno no los piensa como diagnóstico, son de pequeño tamaño, lo cual dificulta hallarlos en imágenes y muchas veces son asintomáticos. El cáncer de colon, por otro lado, la otra entidad que vamos a estudiar, es la neoplasia maligna más frecuente, según el artículo, tanto en hombres como en mujeres, y es considerada la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. De ahí su importancia. Vamos a arrancar entonces con los tumores de intestino delgado. Decimos que son infrecuentes, menos del 25% de las neoplasias del tracto gastrointestinal. Son 50 veces menos frecuentes que el carcinoma colorectal. Dentro de las técnicas para estudiarlas tenemos modalidades endoscópicas y radiológicas. Dentro de las técnicas endoscópicas, la cápsula endoscópica es la evaluación completa del intestino delgado, que es la técnica diagnóstica de primera línea. Está contraindicada en casos de clínica aguda de oclusión y tiene escasa utilidad en tumores que sean submucosos, que no protruyan mucho hacia la luz. Después tenemos la enteroscopía de pulsión, que permite detección y biopsia para los segmentos más proximales o distales, y la enteroscopía de doble balón, que es un procedimiento de larga duración. Estas técnicas enteroscópicas se reservan para confirmar y biopsiar entonces lesiones que ya fueron detectadas por cápsula endoscópica o por pruebas de imagen. Bueno, en el segundo grupo tenemos las técnicas radiológicas, los estudios varitados, que ya conocen muchos de ustedes, el tránsito intestinal y la enteroclisis. Al deformar la luz intestinal es que podemos encontrarlo al tumor. Tienen una sensibilidad para el tránsito intestinal que ronda el 60% y puede ascender hasta el 90% para la enteroclisis, debido a que tienen pequeño tamaño inicial las lesiones. Es esta baja sensibilidad. La tomografía computada se emplea en estudios varitados o cápsulas endoscópicas que son negativas cuando persiste la sospecha clínica. Lo que vamos a notar es un engrosamiento focal de la pared, puede haber un componente extraseroso, que es más fácil de ver por TC. El contraste oral que debe emplearse es negativo, ¿sí? No dar contraste oral positivo porque puede enmascarar el realce de la tumoración. La sensibilidad con tomografía es de un 75% y puede detectar, es muy útil para las complicaciones como son sangrado, perforación o formación de abscesos. La TC también permite una evaluación transmural, todo a lo ancho de la pared, que es útil en el estudio de extensión de los tumores ya diagnosticados, y también es una herramienta útil en el seguimiento y la evaluación de respuesta al tratamiento. La enterotomografía, que se emplea contraste oral neutro, ya sea agua, metilcelulosa, como usamos acá, polietilenglicol o bario de baja concentración, lo que nos permite es una mayor detectabilidad de las lesiones. Y la enteroclisis por TC tiene una sensibilidad del 85%, pero es más invasiva. También la resonancia podría emplearse, al igual que la tomografía computada en el diagnóstico inicial, pero la disponibilidad, como sabemos, es menor, así que no es tan usada. Existe la enterografía y enteroclisis también por resonancia, es similar a los hallazgos de tomografía computada, con la ventaja de no tener radiación ionizante, pero con una menor sensibilidad, así que no se emplea con este fin en general. Bueno, vamos a empezar a hablar de las distintas patologías que podemos encontrar. Para empezar desde lo básico, un pólipo, que es por definición una lesión que protruye en la luz. En su mayoría son adenomas, que es decir, neoplasias benignas precursoras de adenocarcinomas. Pueden ser también amartomatosos, pólipos hiperplásicos, inflamatorios y neurofibromas. Más frecuente en ilion. Los estudios varitados que van a mostrar una lesión nodular bien delimitada, como un defecto de relleno, y en la tomografía computada y resonancia vamos a ver lesiones endoluminales que realzan con los respectivos contrastes. Cuando hablamos de poliposis múltiple, en la poliposis adenomatosa familiar, en el síndrome de Peutz-Jeghers, que en ese caso son amartomas, y en la neurofibromatosis tipo 1, que son neurofibromas. Bueno, un ejemplo por tomografía computada de un pólipo. Vemos el realce hipervascular, en resonancia magnética lo mismo, como realce en fase arterial, se encuentra en la tercera porción duodenal y se trataba de un pólipo adenomatoso.
Los lipomas son lesiones submucosas de tejido adiposo maduro. Preferentemente los vamos a hallar en duodeno e ilion. Habitualmente son asintomáticos. En el tránsito intestinal los vamos a ver como lesiones submucosas de bordes lisos, inespecíficos. En tomografía es fácil su detección porque los valores de atenuación de la grasa homogénea son fácil de detectar. Y en la resonancia lo vamos a ver hiperintenso en T1 con una señal que cae en las secuencias de saturación grasa. Un ejemplo en resonancia entonces de un lipoma duodenal es hiperintenso igual que la grasa y cae en las secuencias con saturación grasa. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de los 4 grupos tumorales que pueden ser malignos, que en su mayoría son malignos. Bueno, y le vamos a tratar de hacerlo comparativo. Yo lo voy a describir uno por uno en el orden que los da el artículo y al final hay un cuadrito comparativo que hice de resumen, a lo mejor les puede servir para estudiarlo mejor. Bueno, empezamos con los tumores estromales gastrointestinales, los llamados GIST, Gastrointestinal Stromal Tumors. Derivan de un precursor de las células intersticiales de Cajal que expresan un receptor de membrana codificado por el gen KIT. ¿Sí? Esto es característico. Si bien se dice que los menores de 2 centímetros son considerados benignos, en realidad ningún GIST puede catalogarse completamente como benigno. 50% van a presentar extensión metastásica, son más frecuentes en pacientes adultos mayores de 50 años y es el 4º tumor en frecuencia maligno primario del intestino delgado, representando un 9%. ¿Sí? Pero recién primero que estamos viendo es el 4º, después lo vamos a ver en orden. Es más frecuente en yeyuno e ilion y se asocia a la neurofibromatosis tipo 1 y a la tríada de Carney, que lo que suma es tumor estromal, paragangliomas adrenales y condroma pulmonar. Bueno, habitualmente son incidentalomas, asintomáticos. Si hay síntomas, lo más frecuente es que sea sangrado por ulceración. Se originan en la capa muscular propia, por lo cual son generalmente exofíticos, son más bien externos dentro de la pared, ¿sí? Hasta un 50% pueden tener una ulceración central. El tamaño es variable, de milímetros hasta incluso 30 centímetros. En los estudios varitados lo que vemos es una masa endoluminal o submucosa con márgenes definidos, que puede tener ulceración mucosa. Y en la tomografía es una masa intraluminal con importante extensión extraserosa, grandes al diagnóstico, ya porque dijimos que eran asintomáticos, con realce, con áreas de necrosis y puede tener calcificaciones. Los malignos, la extensión se puede ver a mesenterio, infiltración de asas o vísceras contiguas, puede dar metástasis hepáticas o en peritoneo y la extensión ganglionar es poco frecuente. Un ejemplo entonces por tomografía de un tumor estromal del yeyuno, vemos como tiene un gran componente exofítico de crecimiento hacia afuera de la pared. Puede tener áreas de necrosis, puede tener calcificaciones. Otro ejemplo de una gran tumoración estromal a nivel del intestino delgado, vemos cómo tiene áreas de realce heterogéneo, la voluminosa masa que ya se hace extraluminal totalmente, y esta estaba complicada con sangrado, vemos que hay líquido libre en ambas fosas ilíacas y perihepático y en el espacio de Morrison, y se trataba de sangrado a peritoneo. Bueno, por resonancia se ven como masas con señal heterogénea dependiendo del componente hemorrágico o necrótico que tengan. Habitualmente son hipo en T1, hiper en T2 y con áreas de realce. Para el tratamiento y seguimiento se usa el imatinib, que es un inhibidor de este receptor KIT que se especificó de este tumor, que demuestra utilidad en el tratamiento. Y en la respuesta se caracteriza en TC por una transición de la captación heterogénea a una homogéneamente hipodensa, pero puede haber un posible aumento paradójico del tamaño del tumor o de la metástasis, y esto se puede deber a hemorragia o degeneración mixoide. Entonces, un ejemplo en imágenes de una metástasis hepática de un tumor GIST, vemos el tipo de realce que tenía, bien heterogénea, cómo la lesión se volvió después del tratamiento más voluminosa pero hipodensa. Esto entonces es un crecimiento paradójico, pero es una respuesta esperable al tratamiento. Pasamos al segundo grupo, el adenocarcinoma, y este es el tumor primario maligno más frecuente del intestino delgado. Representa un 40%. El comportamiento es agresivo con una supervivencia solo del 20 al 30% a los 5 años. No hay correlación entre tamaño y grado de invasión y el pico de incidencia es en la 6ª década de la vida.
La localización es en duodeno, lo más frecuente, luego yeyuno. Más frecuente en yeyuno en menores de 50 años. Los factores de riesgo son la enfermedad de Crohn para su topografía ileal, la enfermedad celíaca para cuando es yeyunal, el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, la duplicación intestinal, la ileostomía y el bypass duodenal o yeyunal. La clínica también, inespecífica, habitualmente condicionan obstrucción tempranamente y a nivel duodenal pueden producir obstrucción biliar, ¿sí? Un adenocarcinoma que se encuentre, por ejemplo, en la segunda porción duodenal, cerca de la desembocadura del colédoco, va a comportarse como un periampuloma, ¿sí? El diagnóstico diferencial va a ser entonces con todos los periampulomas, el ampuloma propiamente dicho, el carcinoma de la cabeza pancreática, los tumores biliares en esa topografía. Bueno, ¿qué vamos a ver? Un engrosamiento parietal concéntrico en este caso, entonces por esto lleva a la estenosis. Puede mostrarse como una lesión polipoidea también. Hasta un 40% presentan ulceración, al igual que el tumor que vimos recientemente, este también ulcera. En el tránsito intestinal da una estenosis focal o podemos ver la imagen de mordida de manzana o defectos de represión polipoideos. En tomografía y resonancia vamos a ver la estenosis anular concéntrica de bordes irregulares, vemos una masa de partes blandas que puede estar ulcerada. Puede afectar en general un segmento intestinal corto y el realce es moderado y heterogéneo. Entonces, un ejemplo de un adenocarcinoma a nivel duodenal. Y este es otro ejemplo de otro adenocarcinoma, donde lo vemos como una masa de partes blandas endoluminal. En este caso ya es más expansivo el crecimiento y ya vemos la alteración de la grasa asociada, incluso hay imágenes ganglionares. Así que así no se puede presentar. Al tercer grupo pasamos, es el tumor carcinoide, que es el segundo maligno en frecuencia, con un 25%. Se origina en células neuroendocrinas de la capa submucosa, de crecimiento lento, en general de baja malignidad, tiene una supervivencia del 54 a 80% a los 5 años. 90% se localizan en el aparato digestivo, siendo el intestino delgado la segunda localización en frecuencia tras la apendicular. La localización entonces más frecuente va a ser ileal, 90%, seguido por yeyuno. Y se asocia a la neurofibromatosis 1, cuando la topografía es duodenal, la más rara, al MEN, a las neoplasias endocrinas múltiples, y al síndrome de Zollinger-Ellison, que es el que se da por una producción excesiva de gastrina, en general por gastrinomas. Bueno, en tanto a la clínica a nivel local pueden provocar oclusión, sangrado o ser fuente de invaginaciones. El síndrome carcinoide, como clínica sistémica, se trata de una inestabilidad vasomotora asociada a diarrea, broncoconstricción debido a secreción neuroendocrina de las metástasis. En imágenes podemos ver desde pequeñas lesiones submucosas hasta grandes masas ulceradas. 30% son multicéntricos, es decir, varios nódulos. Pueden calcificar hasta en un 70%, al igual que el primer tumor que vimos. Al crecer se extienden al mesenterio, dando lesiones espiculadas con calcificación central. Este es un aspecto típico, ¿sí? Cuando tienen esta extensión al mesenterio, estas lesiones de bordes espiculados y un calcio en el medio, y que está asociada a la reacción desmoplástica que genera, con retracción de asas incluida, que generan las metástasis. El tránsito intestinal va a mostrar uno o varios nódulos submucosos y como signos indirectos la reacción desmoplástica, la angulación y retracción de asas, puede uno llegar a verla. En la tomografía computada y de forma análoga en la resonancia vamos a ver masas intramurales hipervasculares. La característica es la extensión entonces infiltrativa mesenterio, que forma una masa de partes blandas espiculada con realce y calcificada. En ocasiones se identifica la extensión mesentérica y no así la lesión primaria. Entonces puede pasarnos que una tomografía nos toque, nos llegue esta infiltración, esta reacción desmoplástica, el calcio, todo, y el primario ¿dónde está? Hay que buscarlo en las asas adyacentes y a veces es una lesión muy chiquita y causa toda esta extensión infiltrativa terrible a mesenterio. Las metástasis hepáticas que puede haberlas son hipervasculares, es decir, que se detectan mejor en fase arterial. Bueno, un ejemplo en imágenes, donde vemos el tumor endoluminal es esta masa hipervascular, este nódulo más bien hipervascular, y en la punta de flecha lo que se señala es la extensión a mesenterio con calcio en su interior, parte de la reacción desmoplástica y de la infiltración del tumor, ¿sí? Pero el tumor en sí es la primera flecha.
a nivel ileal en este caso. Y vamos al último grupo, que es el linfoma primario. Es el tercer tumor maligno primario en frecuencia de intestino delgado, con un 15%. La edad es en adultos de mediana edad, sexta década, igual que los anteriores, ¿sí? No es muy diferenciable por la edad. En su mayoría son tumores no Hodgkin, tipo MALT, del manto o de Burkitt. Lo más frecuente es que sean tipo B, 2/3 de los casos, y se localizan en ilion. El tercio restante, cuando son linfomas T, se localizan a nivel yeyunal. Los factores de riesgo van a ser la enfermedad HIV, la enfermedad celíaca, principalmente para los linfomas T, la enfermedad de Crohn, el lupus y el tratamiento con inmunosupresores. En imágenes es muy variable, desde pólipos hasta grandes masas con extensión a tejidos vecinos. Es característico que sean tumores blandos y que no produzcan oclusión intestinal pese a su gran tamaño. Esto sí es bastante característico. Se debe a que hay destrucción de la capa muscular propia y entonces del plexo nervioso autónomo, que causa estas dilataciones aneurismáticas de las asas en un 50% de los casos, pero no obstruyen la luz. El tránsito intestinal va a mostrar nódulos múltiples, lesiones polipoideas, hasta formas infiltrantes, endo o exofíticas, con ulceración, fistulación o masas extraluminales con invasión mesentérica, es decir, muy variable. Y la tomografía y resonancia también variable, muestran las masas circunferenciales con o sin dilatación aneurismática, lesiones polipoideas o masas ganglionares mesentéricas, por ejemplo. El segmento afectado es relativamente largo en este caso, a diferencia del adenocarcinoma. La transición es más gradual del engrosamiento parietal al área de pared sana que lo que ocurría en el adenocarcinoma. Y en ocasiones puede ulcerarse, llegar a perforar el asa, formando abscesos y mesentéricos estériles o fístulas, que son más frecuentes en los linfomas tipo T. Bueno, un ejemplo de un linfoma, vemos este engrosamiento parietal circunferencial de gran magnitud a nivel duodenal, y el estómago que se encuentra proximal no está dilatado, entonces pese al gran tamaño de la tumoración no condiciona obstrucción. Esto es bastante patognomónico de un linfoma. Bueno, y lo que les prometí, ¿sí? Una tablita comparativa muy resumida, si quieren ustedes la complementan más para poderlo estudiar, pero básicamente lo que importa comparar es la frecuencia. El adenocarcinoma va a ser el primero, entonces, el tumor neuroendocrino en segundo lugar, linfoma en tercero y el GIST en cuarto. El origen, bueno, hay dos que tienen origen particular, las células neuroendocrinas submucosas y las células de Cajal de la muscular propia. La década en que afecta a cada uno, casi todos, es en la sexta década de la vida. No teníamos en el libro los valores, la edad para el tumor neuroendocrino, pero suele ser pacientes a lo mejor un poco más jóvenes, pero es también muy variable. La malignidad es muy alta para el adenocarcinoma y, bueno, es más, no así para el tumor neuroendocrino y para el GIST. La localización también varía de acuerdo al tumor, así que eso es importante recordarlo. El tipo de crecimiento, sobre todo saber que el GIST es más bien exofítico subseroso, es decir, hacia afuera, que el adenocarcinoma es más bien parietal y concéntrico, y que el linfoma es variable pero no obstruye, así que lo característico de cada uno. Varios de ellos vemos que pueden ulcerar, varios de ellos pueden calcificar. Y el modo de presentación, bueno, recordar lo característico de cada uno, aunque en muchos casos se superponen, ¿sí? La asociación de enfermedades y de síndromes que tiene cada uno o factores de riesgo y a dónde metastatizarían, ¿sí? En el linfoma, bueno, por supuesto que los ganglios mesentéricos son mucho más significativos que para el adenocarcinoma, y los otros dos no iban tanto a ganglios y podían dar metástasis hepáticas, que eran hipervasculares. En el caso del GIST, a peritoneo también podía ser. Bueno, recordar algunas cosas así de modo comparativo me parece que es más útil para el estudio. Bueno, y nos queda muy poquito y terminamos con este tema. Solo nos quedan las metástasis, que la afectación tumoral maligna en realidad es la más frecuente de intestino delgado por metástasis. Lo mismo que ocurre en sistema nervioso central. Los 4 tumores que vimos previamente en realidad no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que si hay un tumor en esta zona sea una metástasis, sobre todo en un paciente que viene ya con un primario conocido. Los mecanismos, bueno, van a ser por extensión, por contigüidad, para tumores pancreáticos que infiltren duodeno o carcinomas de colon extensos que invadan asas yeyunoiliales, por ejemplo. Puede haber también por diseminación hematógena, que lo más frecuente en este caso es que sean por melanoma ósea de pulmón, y la diseminación peritoneal es más frecuente para el SEA de ovario, gástrico, colónico y mamario.
La clínica de las metástasis variable, totalmente inespecífica, desde cuadros oclusivos o suboclusivos, sobre todo pensarlo en un paciente con un primario conocido, también puede darse invaginaciones transitorias. En imágenes seccionales, tomo y rezo, la extensión por contigüidad se va a ver un amplio contacto entre la tumoración primaria y el ase intestinal, es decir, hay una pérdida de los planos grasos y engrosamiento parietal irregular. Para las hematógenas vamos a ver masas redondeadas en el borde antimesentérico del asa afectada o engrosamientos focales anulares. Y para la carcinomatosis peritoneal vamos a ver un engrosamiento parietal del intestino con posible infiltración mesentérica que se asocia a ascitis, nódulos peritoneales o directamente la famosa torta omental. Algunos ejemplos, en este caso era una metástasis de un melanoma a nivel de intestino delgado. Imposible hasta no tener la pieza quirúrgica y la anatomía patológica saber el diagnóstico, pero bueno, si es un paciente que ya tiene un primario conocido, sospecharlo. Y en este caso era una infiltración, esto fue hematógena entonces, en este caso es por contigüidad, el carcinoma está a nivel del sigma y está infiltrando duodeno por un lado y se está extendiendo a la cúpula vesical por el otro. Así que por contigüidad bien infiltrativo afecta a las vísceras adyacentes. Bueno, me imagino que ya les debe doler un poco la cabeza, así que vamos a hacer una pausa acá, tómense un tiempo, vayan a tomar algo y seguimos con la segunda parte de la clase que nos falta del carcinoma colorectal.